Hoy, en El Quijote no se mancha, viajamos a la península ibérica y recorremos la literatura que se está produciendo en España. Nos visita Paloma Sánchez Granica y nos habla de sus últimos días en Berlín. Yo creo que debemos estar alerta porque nos podemos llegar a pensar que los males y terrores del pasado que les ocurrieron a nuestros ancestros, que a nosotros no nos van a ocurrir. Vino a la Argentina el escritor español Manel Loureiro y hablamos con él sobre La ladrona de huesos. Y al final descubres que la clave de todo es que las historias son universales y que lo que nos importa realmente cuando contamos historias son las emociones humanas. En un cuento alguien tenía un pocillo en la mano, ¿no? Y hay una persona muy amiga, muy querida de España que leyó mi cuento decía, ¿qué es un pocillo? Un pozo pequeño, ¿no? Una novela que trata sobre el rescate de un poeta que no publicó nunca, ¿no?, durante el franquismo. Los lectores solemos decir cuando un libro nos atrapa y nos gusta que tiene ritmo cinematográfico. Yo no sé si es un buen halago a una pieza literaria decirle que tiene ritmo cinematográfico, pero Paloma Sánchez Granica, te tengo que decir que tu libro Últimos días en Berlín tiene ritmo cinematográfico. Bueno, es un halago y tomarlo como un halago. ¿Cómo surgió esta historia, Paloma? ¿Por qué Berlín? ¿Por qué los años 30? Por pura curiosidad, por entender a través de los ojos de personajes con vidas corrientes, gente corriente, de vidas contadas a pie de calle, gente como tú y como yo, cómo vivieron ese tiempo. Sobre todo entender qué falló para que ocurriera lo que ocurrió. ¿Qué pensó en esos momentos, en esos principios de los años 30, una sociedad alemana, una sociedad tan culta, con tantos premios Nobel, con tantos literatos tan ilustres, compositores de música? ¿Cómo se pudo dejar atrapar, fascinar? ¿Cómo siguió a un salvapatrias como Hitler y a una ideología tan perversa como el nazismo? Sí, vos en algunos capítulos ponés los principios de Goebbels. Digo, eso le da una actualidad porque yo los leía y es muy parecido a lo que pasa con los medios hoy. Digamos. Es que es la base de la manipulación. Sí. A mí me dicen muchos lectores, es que es lo que está pasando ahora, es que es la base de la manipulación, la base de la propaganda. Lo utilizan todos los políticos, partidos de un lado o de otro, los más extremos lo utilizan de forma más vehemente, pero todos lo utilizan, se utiliza en la publicidad, en las redes sociales para dirigir una línea ideológica. El tema está en que como sociedad, como individuos que integramos esta sociedad, nos dejemos manipular. Ese es el kit. Si somos una sociedad débil, una sociedad frágil, una sociedad que no criba, que no contrasta la información, nos manipularán. Y esa idea facilona, simplona, esos eslóganes que van... La solución rápida, claro, para los problemas. nos irá calando y entonces la mente se nos irá transformando a través de ideas muy simples. Hay que cribar y contrastar la información. Pero ¿cómo era Alemania a principios del siglo? ¿Por qué surge Hitler? Pues Hitler surge por una serie de errores históricos. El primero es la terminación de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, en el que el vencido es humillado, se le cargan con una cantidad de deuda que le mete en los años 20 en una superinflación, en una crisis social, laboral, con una polarización política y social extraordinaria que supone violencia en la calle, los ultranacionalistas, los bolcheviques, el peligro de los extremos, y cuando empieza a recuperarse un poco, a la última parte de los años 20, llega el crack del 29, vuelve otra vez a caer. Alemania fue uno de los que más sufre en ese crack porque estaba muy relacionado con la economía de Estados Unidos, y a partir del 30 hasta el 33 quiebra la República de Weimar, esa democracia muy débil quiebra y se produce un vacío que viene a llenar
esa ideología que el pueblo alemán en esa época era un pueblo muy vulnerable, era un pueblo que se sentía humillado, se sentía desamparado, sentía incluso peligrar su propia existencia como nación. Y de repente aparece un hombre como un salvador de la patria, un Mesías. salvapatrias, Sí. un salvapatrias, que les sabe encauzar esa ira, sabe encauzar esa rabia y sabe encauzar sobre todo esa ilusión, esos sueños de un futuro mejor. Y lo consigue llevarse a esa parte de la sociedad alemana que cree en él hasta que consigue el poder. En el momento que consigue el poder, hay un gran error que fue subestimar a Hitler nombrándole canciller ese 30 de enero Sí. de Que es el 1933, principio que del es el libro. principio de todo. Le dan la llave para adquirir el poder, creyendo que le iban a controlar. Se produce el incendio del Reichstag, un complot propio que echando la culpa a la disidencia, a los comunistas, a los socialistas, tenían un listado ya de toda la oposición política, les meten en la cárcel y en esa semana antes de las famosas elecciones legales, entre comillas, que se producen el 5 de marzo del 33, no hay oposición porque están en la cárcel, hay mucha violencia y a pesar de todo no consigue la mayoría absoluta, consigue solamente un 44%. Pero a base de la coacción consigue que en el 23 de marzo le permitan el resto de los diputados que han salido, conservadores, católicos, todos los que están como representación en el Reichstag, en el Teatro Odeón, que le permitan la ley, se aprueba la ley de habilitación que le da el poder por 4 años. El poder absoluto. Y ahí ya Y Ahí ya se la acabó hecatombe. todo. Empieza la Gestapo, se abre Dachau, que es el primer campo de trabajo donde se mete la disidencia, empieza el miedo, el control, el adoctrinamiento, la propaganda, la manipulación. Ya no hay Sí, si la capacidad. violencia toma las calles y la gente empieza... No hay capacidad de reaccionar. Eso es el totalitarismo. Ahora, en ese escenario a vos se te ocurre una historia de amor, como la de Yuri. Sí, porque el amor y la esperanza, Sí, sí. el amor y la amistad. Es lo único, Siempre. lo único válido. Sí, es lo que nos ennoblece como seres humanos, ¿no? Y siempre surge, a pesar de todos los pesares, incluso cuando hay ideologías totalmente diferentes, el amor surge, ¿no? Sí. Y bueno, el amor en el más sentido, en el amplio... Sí, porque con los hijos, con los hermanos, Claro. sí. Amor y amistad, que es lo que al final nos da la fuerza para sobrevivir. La escena del tren de la madre Yuri es muy... Eso sí que es muy angustioso. Es muy sí, sí. cinematográfica. Vos ves que no la dejan subir al tren. Es muy angustioso y bueno, son hechos... es una novela que no está basada en un hecho real, pero sí que es verdad que todo lo que ocurre ahí le ha ocurrido de una forma u otra a personas como tú y yo, como yo. Sí, Y lo que he hecho yo es coger pellizcos de vidas y las he entrelazado para construir esta historia. Todo lo que se lee ahí le sucedió de una manera u otra a personas, a seres humanos, como cualquiera de los lectores que está leyéndolo. Esa es la conciencia de la literatura, de la lectura, ¿no? Todo lo que pasa ahí nos puede llegar a pasar en un momento determinado a nosotros. Le pones a tu protagonista el nombre de Yuri, que es el personaje de Pasternak del doctor Zhivago. ¿Qué te pasa con esa novela? ¿O es una novela que leíste en tu adolescencia? No, me pasó una cosa muy... No tanto en la adolescencia, para que la gente entienda... No, pero el tema de la lectura es un misterio y además cada lectura tiene su momento, ¿no? Yo hace 10 años o 12 años vi la película entera, Sí. porque desde que somos muy pequeños vemos la película, pero a trozos, como es tan larga, y hubo un momento en el que la vi entera y me gustó y fui a por el libro. Sí. Este efecto que te produce una buena película, y empecé a leerlo y me pareció una historia pesada, aburrida, iba saltando páginas, no me gustó y lo dejé en mi biblioteca. Ahí se quedó hasta que empecé a documentarme para esta novela. Y era como una llamada, ¿no? Vi el canto del libro, lo cogí, lo empecé a leer, a releer,
y me fascinó. Sí, sí, sí. Lo miraba con otros ojos. El diálogo que establecí con los personajes fue muy distinto. Y ese personaje de Yuri Sivago, Sí. ese hombre con ese sentido de la justicia, con esos principios morales tan bien establecidos, tan claros, que se resiste a cambiarlos a pesar de toda la situación política y social que vive, que intenta mantener esa integridad y sobre todo esa contradicción en la mujer a la que ama apasionadamente, que es Larisa. Lara, sí. Y- Te iba a y- contar. y la- Mi hermana tenía la banda de sonido, éramos chicos y vivía escuchando el tema de Lara. Y para mí Lara siempre fue una música. Después entendí que era un personaje. Pero era Claro. el tema de amor de Lara. Claro, ese amor prohibido, apasionado y ese respeto reverencial que tiene hacia su esposa, ¿no? La quiere, pero no la ama. Claro. Y entonces ese personaje se me definió como un personaje que me podría valer para que ser los ojos a través de los cuales el lector pudiera asistir a estos acontecimientos que tanto marcaron no el pasado, sino de ese pasado somos lo que somos, ¿no? Sí, yo creo que lo que le da carnadura a los personajes que no son ni buenos ni malos, sí, por supuesto, hay, porque en una novela tiene que haber personajes hacia el bien o hacia el mal, pero actúan de acuerdo a las circunstancias. No les queda otra, tienen que hacer eso. Claro, Al padre de Yuri no puede más que irse en el tren con los hijos, digamos, y no lo hace de malo o porque no quiera a la mujer. No, y aparte les trata de, sin hacer ningún destripe, Sí. trata les cuenta no les cuenta la verdad para protegerles, porque lo que trata es de protegerles porque piensa que la verdad les va a perjudicar más, ¿no? Y el tema de estos totalitarismos, de lo que cuento, de esta época, de estos acontecimientos que viven los personajes, es que estos sistemas son tan perversos, tanto el soviético como el nazismo, el stalinismo como el nazismo, son tan perversos que a gente buena, de buen corazón, les convierten en monstruos. Es decir, se convierten en sistemas perversos, en sistemas policiales que consideran altamente edificante que un niño o una niña no solamente denuncie a su padre o a su madre como enemigo del Es como tener pueblo. un animal acorralado contra una pared. Claro. En algún momento va a salir lo peor del animal y te va a morder. Adoctrinados, claro, adoctrinados Sí. y creando verdaderos monstruos cuando en realidad tienen un buen corazón, ¿no? Pero las circunstancias, la lectura te hace más tolerante porque te obliga a no juzgar y a ponerte en el lugar del personaje, ¿no? Paloma, ¿cómo te preparas para escribir un libro que es de un tamaño considerable y con un nivel de detalle en las descripciones y en la presentación de ese escenario? ¿Cómo te preparás? ¿Lees mucho? ¿Cómo trabajás? La base de la documentación es la lectura. Yo cuando pienso... Vos venís, ¿no?, de la geografía y la historia. Sí, y soy el derecho. licenciada en Geografía e Historia y licenciada en Derecho. Entonces tengo ya una base, sobre todo de saber buscar, ¿no? De saber Investigar. buscar. Más que de la base cultural, lógicamente te la da el estudio, pero sobre todo de saber buscar, ¿no? Entonces cuando tengo una idea, busco todos los libros. Internet nos ha dado unas facilidades tremendas, Sí. ¿no? Entonces no me tengo que pasar días y muchas horas en librerías. Puedo buscarlo y luego ir a la librería y comprar cosas concretas. Todos los libros que se refieran a esta época, ensayos, novelas, diarios de gente corriente, de gente normal, de gente, no de grandes personajes Claro. históricos, que están publicados y que muestran sus vivencias sus vivencias reales, ¿no? Y eso me va, hay un proceso de, por supuesto, películas, documentales, pero sobre todo la lectura. Y leo mucho durante semanas, meses, pienso, cabilo, apunto. Y llega un momento en el que siento un pálpito, hay un personaje, que en este caso Yuri Santa Cruz se me presentó muy claro, y llega un momento en el que tengo el pálpito, la sensación, el impulso de ponerme a escribir. Entonces empiezo a escribir sin saber lo que va a pasar. O sea, me dejo llevar. Yo tengo para escribir que tengo que aislarme, tengo que alejarme de todo y de todos, cerrarme la puerta casi con llave y escuchar
con un respeto reverencial a mis personajes. Esas voces que te hablan en la cabeza. Al principio, es un oficio y yo soy muy disciplinada y aquí la inspiración te pilla trabajando. Sí, o sea, sí. para escribir hay que no ponerse a existe la escribir. O sea, inspiración. no Existe te el puedes trabajo. estar, no. Te tienes que poner a escribir y tienes que intentarlo y hay veces que es más duro, hay muchas inseguridades, hay muchas dudas, pero es algo tan fascinante, tan absolutamente fascinante. Que para mí es la vida, o sea, es el latido de la vida. Cuando encuentro una historia son meses y meses de conocer a esos personajes, de entender sus historias, de ser el instrumento a través del cual van contando y me voy sorprendiendo de lo que voy descubriendo, ¿no? Para mí es una fascinación la escritura. Paloma, ¿cómo llegó la literatura a tu vida? Sé que sos una escritora tardía, Tardía, entre talludita, comillas, ¿no? Sí. pero que empezaste de grande, pero fuiste siempre una gran lectora. ¿Cómo surgió esa idea de escribir? El mundo de los libros, la lectura, está siempre en mi vida, desde que tengo uso de razón. Tengo libros desde muy niña, mis cuentos, mis libros de adolescencia, pero nunca pensé en escribir, jamás. Me casé muy joven, hice todo al revés. Me casé muy joven y llevo con el mismo 40 años, llevo con el mismo 40 años, me salió bien. Pero sí que es verdad que desde el primer momento en que me casé y me convertí en ama de casa, lo que en España se llama ama de casa, quedarme en casa con mis hijos, enseguida vinieron los niños y tal. Yo tenía una inquietud que no supe identificar, que no sabía identificar, pero yo sabía que había venido al mundo a hacer algo. Y en ese hacer algo me puse a buscar y había dejado colgada la carrera de Geografía e Historia para casarme. Empecé Derecho y lo terminé porque Derecho era más práctico y bueno, pues la carrera de Derecho. ¿Aún casada con Casada y con hijos? 2 niños, Uf. con el apoyo absoluto e incondicional de mi marido, en tiempos en los que no era tan normal, estamos hablando de hace 40 años. No, una carrera universitaria con chicos. Pues la saqué sin ningún problema, con su ayuda, con su apoyo moral, económico. Luego se me cruzó una notaria, una registradora de la propiedad, me animó a hacer una oposición. Estuve durante 5 años y medio preparándome una oposición a registros y notarías. Tuve la valentía de retirarme, me presenté 2 veces y no pude, pero aprendí disciplina, constancia, confiar en mí mismo ciegamente, que luego me ha venido muy bien. Luego volví, tenía que producir, tenía la ansiedad de producir, de trabajar y abrí un despacho, ejercí como abogada 3-4 años. No me gustaba el mundo del pleito, ¿no? Es como, me gustaba montar las demandas, pero no la confrontación en los juzgados. No me gustaba. Colgué la toga y terminé la carrera de Geografía e Historia. Esto estamos hablando de verano del 2003. En ese verano del 2003 salimos con unos amigos a cenar, tenemos una conversación interesantísima, intensa, y a la vuelta a casa, en el coche, le dije a mi marido, voy a escribir una novela. Fue la primera vez que me lo planteé, me puse a escribir sin ninguna responsabilidad, simplemente me lo pasaba bien, tenía en la cabeza unas ideas y empecé a escribir. Sin pensar en que eso iba a ser. Algún día alguien lo iba a leer. Mi marido me decía, sigue, que está muy bien, sigue, que está muy bien. Y bueno, lo mandé a una agencia literaria, me lo cogió, me lo representó, me lo cogió una editorial, Plaza y Janés, y en el 2006 me vi con mi primera novela publicada y pensé, este es mi lugar en el mundo, este es lo que quiero hacer. Escribí la segunda, me la publicaron, escribí la tercera y bueno, esta es la octava. Tenés una obra bastante vasta, pero en Argentina llegaron solo 2 Solamente libros. 2, pero me han prometido en la editorial que van a publicar toda mi obra. Prometió la gente de Planeta que va a publicar Sí, todo. se ha comprometido, por aquí hay representantes, se han comprometido no solamente en Argentina, sino en México, en Colombia, en Chile, porque solamente está La sospecha de Sofía y este último días en Berlín y van a publicar ya. Una de tus novelas fue llevada a la pantalla, ¿no? La sonata del silencio. ¿Trabajaste en el guión también? No. Uy, los guionistas. ¿Y qué te pasa cuando trabajaste tantos meses en un libro y lo ves que en realidad es una lectura de un director o de una producción? Tienes que, igual que yo tuve que asimilar que son medios distintos, Claro. es decir, a mí me reporta un dinero porque yo cedo los Es derechos. la y me lectura reporta. de ellos, los personajes de ellos, lo que Y ellos es un imaginaron medio, de tu novela. es un medio distinto,
Pero también es verdad que es un fomento de la lectura Claro, del libro ni hablar. y es una publicidad gratuita importante, ¿no? Y es un punto de vanidad. O sea, Sí. el que haya 200 personas trabajando por una idea que tú has estado creando durante meses es un punto importante, ¿no? Y no trabajo, no, yo cedí los derechos y lo único que le pedí al productor fueron dos cosas: que mantuviera el título y que mantuviera la esencia de la historia. Y eso Claro. lo cumplió. Lo demás, tanto yo como autora de esa historia, como el lector cuando va a ver, uno lee una historia, no hay dos lecturas diferentes, uno se mete en la lectura con su con su propia mochila personal, ¿no? Con su propia experiencia, con la edad que tiene, las diferencias de lo que hemos visto de cuando yo leí hace 10 años el Doctor Zhivago, soy la misma, pero ya no soy la misma, Claro. no lo veo con la misma mirada. Y tienes en esa lectura es un diálogo exclusivo, único, individual con los personajes, que solamente lo tienes tú, no hay otra lectura igual. Y es el mismo libro, pero tú... Claro, sí, sí, sí. Y Y no las puedes ir- épocas los leen diferentes. Digo, no es lo Claro. mismo la Ilíada leído en el siglo XIX que Claro, ahora. y aparte, cuando tú lees una novela, tú no puedes ir a una película o una serie buscando los mismos sentimientos Claro. que han tenido cuando has leído. Eso es único tuyo. Cuando te pones delante de una pantalla a ver una serie o una película, tienes que resituarte y ver el trabajo de otros, Claro. el trabajo del director, cómo dirige, del actor, cómo actúa, cómo interpreta, cómo están vestidos, la ambientación, la música, la escenificación. Todo eso es el trabajo conjunto de un equipo y tú nada más que tienes que hacer la pasividad de verlo. Sí. Son medios distintos, no, porque siempre nos parecerá distinto de lo que hemos leído. Y además yo siempre digo que es mejor leer el libro antes que ver la serie porque siempre te condiciona. O sea, yo tengo que reconocer que yo he redescubierto libros que me han cambiado la vida a raíz de ver las series, ¿no? En España se hicieron series buenísimas a principios de los 80, como Los Gozos y las Sombras, Sí, claro. la La Barraca. La Barraca, todas esas, La Regenta, Sí. Fortunata y Jacinta. Pero claro, yo cuando fui a esos libros, mi imagen de Fortunata era Ana Belén, Claro. mi imagen de Los Gozos y las La Sombras de era... Benito Pérez Galdós no tenía nada que ver. Claro, claro, entonces Dice, "Néstor, siempre pero yo te no es esto lo que vi". Claro, siempre te condiciona, ¿no? Un poco, pero yo creo que es bueno siempre leer y hacer tuya la historia primero. Paloma, ¿la literatura mejoró tu vida? ¿Sos mejor Sí, persona por los libros? Yo sí, es mi forma de vivir. Yo creo que la lectura te hace más tolerante, te hace más libre, te hace más crítico, te da más vocabulario para expresarte, para dialogar, para contar, para ampliar tu mundo. Hemos estado en la pandemia y nos han encerrado en casa y la lectura nos ha dado la oportunidad de salir, de explosionar, de olvidar toda esa aprensión que teníamos, ese canal de información, caudal de información que nos aturdía y nos amedrentaba, y resulta que la gente ha descubierto que con la lectura se olvida todo, ¿no? La lectura es el mejor compañero, el libro nunca te pide, siempre espera, siempre está ahí, es el mejor amigo. Estuvo Silvia Parraguirre, que es una autora argentina, y ella le dice, hay una vida invisible. La vida de la literatura es la vida invisible. Sí, es verdad. La que no es tangible, pero que la Pero verdad que es está otra ahí, ¿no? vida. Está ahí. Es otra vida entonces, que vivimos. Te amplía la visión de toda la realidad. Bueno, finalmente, para recomendar tu libro, Últimos días en Berlín, ya la última pregunta sobre el libro es, ¿qué crees que cuentan los años del nazismo en una época como esta? ¿Por qué escribiste un libro sobre nazis en esta época? Porque yo creo, pues, sobre nazis y sobre el estalinismo, Sí. los dos sistemas, una cara con una moneda con dos caras, ¿no? Yo creo que debemos estar alerta porque nos podemos llegar a pensar que los males y terrores del pasado que les ocurrieron a nuestros ancestros, Sí. que a nosotros no nos van a ocurrir. Y nos equivocamos. Primo Levi dijo una frase demoledora con respecto del horror del nazismo. Dijo que ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar.
nos puede ocurrir si no estamos alertas, si no somos una sociedad leída, si no somos una sociedad crítica, que no nos manipulen con facilidad, que no seamos vulnerables y que seamos capaces de plantar cara a cualquier poder que quiera arrebatarnos el Estado de Derecho en el que vivimos, la capacidad de libertad que tenemos, la capacidad como individuos dignos de decidir sobre nuestra vida, hasta de equivocarnos, ¿no? Y eso nos lo pueden quitar en cualquier momento. Es cierto, es cierto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya te hago una última pregunta doméstica. ¿Es la primera, segunda vez en Buenos Aires? En Buenos Aires estuve de turismo en el 2004, recorriendo norte a sur, excepto Bariloche. Me han dicho que es muy bonito, tendremos que volver otra vez a Bariloche. Y desde las cataratas de Iguazú, aquí en Buenos Aires estuvimos casi una semana, fuimos a Puerto Madryn a ver las ballenas. Y fuimos a esa extensión del sur hasta Calafate y la verdad es que nos... ¿Vas a volver? En Argentina siempre hay que volver. Bueno. Siempre hay que volver. Acá te vamos a estar esperando. Paloma, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Vos empezaste escribiendo en un blog textos de terror, novelas de zombies. ¿Cómo fue ese paso, ese comienzo en la virtualidad y después ese paso a los libros? Pues la verdad es que yo empecé a escribir por accidente. Yo trabajaba como abogado y la literatura jurídica pues era un poco tensa en el sentido de que no me permitía desarrollar mucha creatividad. Empecé a escribir en un blog porque necesitaba tener algo que escribir que no fuese esa literatura de todos los días de trabajo, y lo hice en un blog por un sencillo motivo. Ya que lo hacía, por lo menos que lo leyese alguien más. Mi sorpresa fue que eso que la primera semana leían 10 personas, la siguiente eran 500, la siguiente 1000, la siguiente 50.000, al cabo de 3 meses era 500.000, después era 1,5 millones, y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Era como Mickey Mouse en esa película en fantasía, que de repente lo deja solo el mago y con la varita empieza a agitarla y empiezan a pasar cosas a su alrededor. ¿Y cómo cambia tu literatura? Porque digo, no es lo mismo escribir para 20 que para 500.000 de personas. Debe haber un cambio en tu forma de escribir. El cambio es probablemente que notas más presión. Notas más presión porque sabes que hay más ojos mirando. Claro. Pero en el fondo sigues escribiendo para la misma persona. Escribes para ti mismo. Siempre he mantenido que lo más divertido de escribir es que lo que estás haciendo en primer lugar es contar esa historia que tú quieres leer, que no has encontrado en ningún sitio y por lo tanto la vas a escribir para ti mismo, pero es que además tienes la suerte de que puedes compartirla con un montón de gente que se va a sumar contigo en ese viaje. Una de las cosas que más me sorprendió a mí cuando yo empezaba a escribir era la trascendencia internacional de un libro, ¿no? Porque decía, ¿cómo le puede interesar algo de lo que estoy escribiendo a un señor de Kentucky, claro, o a un señor de Hamburgo, un universo tan distinto, o un señor de Tokio? Es decir, porque son personas totalmente diferentes. Es decir, que va a encontrar una señora de Copenhague en esto. Y al final descubres que la clave de todo es que las historias son universales y que lo que nos importa realmente cuando contamos historias son las emociones humanas. Porque esas son las que mueven realmente las historias. Si leemos novela negra sueca, por ejemplo, que de repente parece que todos los nórdicos han puesto a escribir literatura negra, ¿no? Salieron unos cuantos libros. Y de repente te ves arrastrado pues, por unas calles de Islandia o de Dinamarca. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Sí. Tenemos que sacarnos muchos complejos de la cabeza. Y hablo del mundo hispanoparlante en general. Muchas veces pensamos que contar historias solo pueden ser desde una óptica, desde una perspectiva que muchas veces no se ha implementado en Hollywood. Por ejemplo, La ladrona de huesos es la historia de un robo. Nos la han contado un montón de veces, la historia de un robo, de un atraco a un casino de Las Vegas. Vale, muy bien, pero ¿por qué tiene que ser un casino de Las Vegas? ¿Por qué tiene que ser un banco de Nueva York? No. Robemos una antigua catedral gótica de la Edad Media. Vamos a robar lo más valioso que hay dentro y que aparentemente, además, no vale nada.
Y ahí empezamos a contar historias. ¿Te das cuenta que no es tan complicado? Claro. Bueno, a vos te ha ido muy bien en ventas en América. Por ahí leí que con algunos libros sobrepasaste a Stephen King. ¿Cómo fue eso? Es la historia de una sucesión de catastróficas casualidades. Quiero decir, soy un poco como Forrest Gump, ¿sabes? El protagonista de aquella película que estaba siempre en el lugar adecuado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas, y le pasaban cosas. Bueno, pues a mí me pasó exactamente lo mismo. Empiezo a escribir una historia en un blog, ese blog se transforma en un fenómeno viral, ese fenómeno viral se transforma en un libro en España y se transforma en un bestseller en España. De repente empieza a surgir un montón de gente a mi alrededor que yo no sabía ni que existían agentes editoriales, agentes de prensa y demás. Y en una de estas, mi agente editorial me dice, oye, que tenemos una oferta de Estados Unidos para publicar allí. El mercado norteamericano es el mercado más grande literario del mundo, pero también es uno de los más difíciles de acceder. Tú piensas que el menos del 5% de autores que se publican en Estados Unidos no son anglosajones. Ser publicado allí es complicado. Tener éxito editorial allí es mucho más complicado. Se tienen que dar una serie de circunstancias. Una de las circunstancias era que las grandes editoriales americanas, las Big Six, tienen sus listas de autores repletas de los bestsellers norteamericanos. Y de repente desembarca Amazon. Y Amazon decide que después de mucho tiempo de vender libros de demás, va a empezar a publicar sus propios libros con su propio sello editorial. No tiene nada que ver con la autopublicación. La autopublicación es una cosa y su sello editorial, que es Crossing, que se llama Crossing, es otro. Y como no encuentran autores americanos que decidan embarcarse en esa aventura tan azarosa y aparentemente condenada al fracaso, pues resulta que empiezan a buscar autores en el extranjero. Tropiezan conmigo, me invitan a que me sume a su proyecto. Una vez más, ese momento Forrest Gump, que yo ya llegaba rebotado allí. No lo podías creer. Yo les dije que sí, que por supuesto, que faltaría más, y en cuestión de semanas pues habían vendido 500.000 de ejemplares. Yo no era capaz de entenderlo, y sobre todo yo veía las listas de ventas, y claro, sí que hubo un momento que en el cómputo general de listas de ventas fue puntual, es una anécdota, ¿no? Sí. Hay que poner las cosas en su justa medida y en su contexto. Y estaba por delante de Stephen King, pero era el nombre que me... Y la verdad es que yo no soy nada mitómano, no soy pero eso lo recortaste. Claro, sobre todo porque yo me imaginaba al bueno del señor King en su casa en Maine, levantándose, y me lo imaginaba aparte con un batín rojo corto, como el de... No sé por qué, siempre en mi cabeza me parecía con un batín rojo por encima de la rodilla, como el del dueño de la mansión Playboy, y una taza... ¿Quién es Manuel Loureiro? Una taza de café en la mano y tratando de pronunciar mi apellido, ¿sabes? Loureiro no es fácil. Después pensaba que dicen Schwarzenegger perfectamente y se me pasa Lancobio, ¿no? Pero por el camino, cuidado. Y eso, al final me encantaría decir que obedece a que tengo un talento desbordante, lo que sea, circunstancias. ¿Cómo es la industria editorial en Europa? La industria editorial es potente, pero está sobresaturada. Justo antes de subirme en el avión para venir aquí, leí una estadística muy curiosa que sacaba el gremio de libreros de España, los dueños de las librerías. El 86% de los títulos que se publican en España, y esto es extensible prácticamente a toda Europa, ojo, venden menos de 50 ejemplares cada uno. Hay un 0,1% que venden más de 3.000 ejemplares. Y de ese 0,1% hay un pequeñísimo porcentaje que venden más de 20.000, 30.000 ejemplares, que son los bestsellers. Y esos bestsellers son las locomotoras que tiramos del resto de la industria y que es lo que permite que todo funcione. Sabes que vivimos en el momento de la historia que más se lee. Claro. Jamás se ha leído tanto como se lee hoy en día. Lo que pasa es que la mayor parte de las cosas que se leen son pequeños mensajes de texto, micropíldoras de información en redes sociales, etcétera, etcétera. El formato largo, el formato libro y una novela pues, de 500 páginas, como es La ladrona de huesos, supone un desafío lector. Pero, sin embargo, curiosamente, la muerte del libro se lleva anunciando desde desde el siglo XIX prácticamente, o desde antes incluso, y goza de mejor salud que nunca. ¿Sabes que los índices de lectura tras la pandemia han aumentado exponencialmente? Un montón de gente se reencontró con los libros, se reencontró con el placer de leer, porque al final la experiencia lectora tiene una capacidad de inmersión que ni la mejor película, ni la mejor serie de televisión,
ni la experiencia interactiva más alucinante que te puedas imaginar puede igualar. Sí. Hablemos un poco de la ladrona de huesos. ¿Qué nos puedes contar de esta Laura desmemoriada que tiene que cometer un crimen para recuperar la memoria? ¿Hay algo de eso? Vamos a ver, la ladrona de huesos empieza una fría noche de mayo en Pedrafita do Cebreiro. Es un pequeño pueblo en las montañas de Galicia que es justo donde el Camino de Santiago, esa ruta que viene desde el norte de Europa, esa ruta medieval que viene desde el norte de Europa y termina en Santiago de Compostela, que lleva 500 años funcionando. Ellos están ahí, están cenando en un pequeño y coqueto restaurante en lo alto de ese pueblo. En un momento determinado, ella se ausenta de la mesa y cuando vuelve, Carlos, su pareja, ha desaparecido. Pero no solo es que haya desaparecido, es que no hay el más mínimo rastro de él. Es como si nunca hubiese estado allí. Tanto es así que Laura piensa que se está volviendo loca, hasta que de repente ve algo. Una diminuta pista que le pasa desapercibida a todo el mundo, incluidas las autoridades, que le hace sospechar que efectivamente que Carlos estuvo allí y que alguien lo ha hecho desaparecer. Y esa sospecha se transforma en una certeza cuando unos minutos después, cuando ya se han ido las autoridades, recibe una llamada de teléfono. Una voz de hombre, tranquila, profunda, le dice que si lo quiere volver a ver con vida, tan solo tiene que hacer una cosa. El problema es que lo que le piden es aparentemente imposible. Le piden que entre en la Catedral de Santiago, ese templo, uno de los templos más famosos de la cristiandad, que baje hasta la cripta que está debajo del altar mayor, que robe las reliquias del apóstol Santiago, los huesos del apóstol Santiago que allí se encuentran, que salga con ellos de la catedral, se los dé a alguien, y para eso además tan solo tiene 7 días. Una de las cosas que para mí es fundamental es recorrer los escenarios por donde van a transitar los protagonistas de la historia después. Y uno de ellos era ese edificio que tiene, pues fíjate, tiene casi 1000 años de antigüedad, más de 1000 años, tiene 1200 años de antigüedad. Imagínate lo complejo que puede ser un edificio con 1200 años a sus espaldas. Y entonces una de las cosas que quise hacer era atravesar ese enorme complejo que ocupa toda una manzana, es gigantesco, la catedral ha ido creciendo con el paso de los siglos, pero para eso necesitaba un permiso, necesitaba que me permitiesen acceder a las zonas que están cerradas al público desde hace siglos, desde hace décadas, y conseguí que me permitiesen acceder a esos sitios. Fíjate qué cosa más curiosa y cómo a veces la realidad supera la ficción. Cuando estaba allí estaban haciendo obras de mantenimiento, de restauración de la cubierta, y el arquitecto jefe que estaba allí de repente me llevó a una parte y me dice: Manel, ven, que te quiero enseñar una cosa. Y me llevó a una esquina, y en esa esquina había un muro que se había derruido. Había caído y había dejado a la vista una puerta. Al otro lado de esa puerta había unas escaleras que subían. Crucé esa puerta, subí esas escaleras y llegué a un cuarto que llevaba cerrado siglos. Una carpa de polvo en el suelo, así, y no había absolutamente nada más. ¿Quién había construido ese cuarto? ¿En qué siglo había sido? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿quién lo había tapiado? ¿Y por qué motivo? ¿Y cuándo? Todas esas preguntas se acumulaban y a veces esto es lo que demuestra que la realidad y la ficción chocan. Y por eso en un determinado momento, en La ladrona de huesos, y no voy a hacer ningún spoiler, hay un momento en el que hay una pared que deja paso a algo más. Y no voy a contar nada más al respecto. ¿Para cuándo Manuel Loureiro en cine, adaptado? ¿Cómo venís con eso? Pues ahora mismo, vamos a ver, es más lo que no puedo contar que lo que puedo contar por culpa de los puñeteros contratos de confidencialidad. Pero pronto. Ahora mismo, 2 plataformas, 2 desarrollos, uno muy avanzado significa que empieza el rodaje en breve, proyectos internacionales, se verán aquí en Argentina también, y estoy muy ilusionado. ¿Y te convertiste en guionista de tus propias historias? ¿Cómo es eso? Participar como guionista asociado o como consultor, como consultant en un desarrollo de una serie o de una película es terrible porque tiene que cambiar un montón de cosas. De repente van a coger algo que tú ¿te acuerdas que te dije? Que has montado como un mecanismo de relojería. Es como si yo te regalo un reloj precioso. Te lo desarman. Y lo desarmas por completo. Para ver qué tiene. Porque tienes que montar otro reloj distinto y te van a sobrar piezas y otras piezas que no tienes te van a hacer falta y vas a tener que juntar un montón de cosas. Es un proceso apasionante porque al final consiste en contar la misma historia
pero de distinta manera. Contar la misma historia utilizando diferentes resortes y diferentes mecanismos. Y al final, ese ejercicio es maravilloso porque supone que aunque sea la misma historia, va a ser diferente. ¿Por qué el público argentino tiene que leer La ladrona de huesos? ¿Qué va a encontrar? Lo que va a encontrar es una aventura. Lo que va a encontrar es un libro que les va a entretener. Lo que va a encontrar, y eso es lo que yo pretendo, es un libro que les obligue a decir, va, venga, 5 páginas más y lo dejo por hoy. Venga, va, un capítulo más y lo dejo por hoy. Y que les den las 2 de la mañana. Y sobre todo se van a encontrar un libro que cuando estén llegando al final, yo lo que pretendo es que tengan esa sensación de pérdida, de empezar a leer más despacito porque no quieres que se acabe. Y que cuando llegas y lo cierras, tengas esa sensación de vacío de decir, qué gran aventura he vivido. Mira, un libro supone una responsabilidad enorme. Un lector te entrega 2 cosas, lo que cuesta el libro y sobre todo su tiempo de ocio, que es muy escaso. Sí, es cierto. Yo no me puedo permitir malgastar el tiempo de ocio de nadie. Lo que puedo garantizar es que con La ladrona de huesos van a pasar un muy buen rato, van a tener literatura de entretenimiento, de evasión, van a disfrutar un montón y espero que se la recomienden a todo el mundo. Escritores españoles, si me preguntan a mí qué escritor se merecería el premio Nobel, sin duda te diría que Antonio Muñoz Molina, y sobre todo te voy a recomendar este libro que se llama Beatus Ile, que si ustedes piensan en por qué los cuentos tienen ese final sorpresivo, bueno, las novelas también pueden tenerlo, y Antonio Muñoz Molina escribe increíble, una novela que trata sobre el rescate de un poeta que no publicó nunca, ¿no?, durante el franquismo. Y estos autores, estos personajes, estos protagonistas tratan de rescatar a este poeta que nada saben de él. Así que esta búsqueda de investigación casi un policial, Beatus Ile, Antonio Muñoz Molina, recomendable toda su literatura y sobre todo su gran novela Beatus Ile. Che, ¿y el Quijote qué hace acá, boludo?